cámara, digamos, más importante y más activa, tiene unas funciones bien acotadas, son solo 7 funciones, y en el caso de las atribuciones de la Cámara de Senadores, que está en el 102B, la lista es larga, son por lo menos 17 funciones porque se detalla todas. En el caso de la Cámara de Diputados, se hace más bien un enunciado general de sus funciones, sin entrar en los detalles. Mientras que en el caso del 102B, sí se repite casi textualmente cada una de las funciones que la Cámara de Senadores tiene. Entonces, se ve un desequilibrio. Creo que para ser consistente habría que utilizar o detallamos todas las funciones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, o, digamos, hacemos solo el enunciado de las funciones más importantes, porque si no, parece que hay un poco de inconsistencia en el tratamiento. Presidente, el numeral 12, bueno, el numeral 5, si se acoge la propuesta de que eliminemos la vacancia por incapacidad moral permanente, el numeral 5 al 102B no sería necesario. En cuanto al numeral 12, entiendo que esta no es una facultad que actualmente tiene el Congreso y no veo por qué la Cámara de Senadores la debería tener, que es señalar límites y condiciones de los créditos internos y externos. Este nuevamente es un asunto, presidente, que tiene que ver con el manejo financiero, que corresponde en exclusiva, digamos, que corresponde como responsabilidad principal al Poder Ejecutivo, ¿no? Y por supuesto el Congreso ejerce control político y demás, pero establecer límites y condiciones a los créditos internos y externos, esa es una prerrogativa que le corresponde al Poder Ejecutivo, y me parece que no está incluida entre las prerrogativas que actualmente tiene el Congreso, y no veo por qué debería estarlo en el nuevo texto que estamos discutiendo. Y por último, presidente, en este artículo 102B, que se refiere a las funciones, a las atribuciones del Senado, me parece bien que entre ellas esté la de invitar a gobernadores regionales, alcaldes provinciales, pero no me parece bien que el Senado pueda invitar a magistrados del Tribunal Constitucional. En todo caso, podría ser al presidente del Tribunal Constitucional, de la misma manera que se incluye al defensor, el contralor, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Dicen directores del BCR, debería ser el presidente del BCR, como actualmente ocurre, y podría agregarse la superintendenta o el superintendente de Banca y Seguros, pero me parece que esto de abrir a que el Senado pueda invitar a cualquier magistrado del Tribunal Constitucional o a cualquier director del BCR no es bueno. Para eso hay un titular, y ese titular es el responsable de responder por, digamos, la labor de la institución y hacer la representación de la institución. Sobre todo que en el caso del Tribunal Constitucional el poder que tiene es muy grande, y permitir que el Senado pueda invitar a cualquiera de sus miembros a pedirle explicaciones sin ninguna limitación puede dar pie, digamos, a interferencia con la labor de justicia constitucional que le corresponde a ese órgano del Estado. Y lo mismo con los presidentes con los directores del BCR. Y me parece que faltaría una referencia a la superintendencia de banca y seguro. Y por último, presidente, está, y ya con esto termino, está el momento en que entraría en vigencia la bicameralidad. Yo comparto alguna de los reparos, que esto entre en vigencia a partir del 2003, luego de elegirse el Senado en octubre o fines en noviembre del año 2022, pero me imagino que eso requiere un debate quizá más en detalle por parte de la Comisión. Le haré llegar, presidente, estos comentarios por escrito. Disculpe usted que han sido tan extensos, pero no había participado anteriormente, y le agradezco a usted y a los miembros de la Comisión por su paciencia. Gracias. No, encantado, congresista Costa. Le pediría que por favor nos haga llegar hoy mismo los textos o las recomendaciones o las observaciones que usted tiene
para ver si son que se puede adherir, digamos, a la columna vertebral del texto final de la nueva bicameralidad. Le rogaríamos que lo haga llegar en las próximas horas, si es posible, ¿no? Creo que ya lo tiene listo, así que es un tema simplemente de concatenarlo y enviarlo. Decirle que con respecto a sin entrar en debate, simplemente una tingencia, con respecto al artículo 113 sobre incapacidad moral permanente, fue, digamos, hemos seguido de alguna manera la ponencia de la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora María Nela Ledesma, ¿no? Sobre conceptualizar lo que es incapacidad moral permanente, ¿no? Como causal de vacancia presidencial. Y que fue una recomendación de ella y de muchos juristas, incluyendo el propio ministro de Justicia, Eduardo Vega, que se mostró a favor. Solamente para señalarle eso, es un tema, digamos, opinable, un tema de polémica, pero creo que es un avance de alguna manera conceptualizar la incapacidad moral, ¿no? Siguiendo la ponencia, repito, y la recomendación hecha en público por la doctora Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. En todo caso, háganos llegar, por favor, su texto. Hay muchas observaciones que nos parecen coherentes, adecuadas, no necesariamente todas, pero muchas de las que usted ha hablado, y nos parece muy coherente que nos la haga llegar en las próximas horas, ¿no? Le vamos a agradecer mucho con esta costa y muchas gracias por su intervención. Me pidió, antes de darle pase a la congresista Chávez, solamente por un minuto, tenía una réplica por alusión, me parece, el congresista Mamani. Un minuto, porque usted intervino con esta Mamani. Por favor, adelante, en la réplica o no sé, alusión que ha tenido. En todo caso, adelante con esta Mamani. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Y con el permiso de la congresista Marta Chávez. El congresista Gino Costa estaba cuestionando el artículo sobre acceso a información en las bases de datos. Bueno, la idea es que en este artículo el Congreso pueda acceder a las bases de datos de presupuesto, contabilidad, contrataciones, tesorería u otros, ya que ello da acceso a la calidad de información en línea y sobre todo oportuna para cualquier acción legislativa, de fiscalización y de representación. Es un avance importante, considero, para mejorar la calidad de trabajo congresal. Ojo que este acceso se desarrollará en el reglamento. Entiendo que se deberá establecer un convenio con todas las protecciones correspondientes. Más aún es importante señalar que esta norma no autoriza el acceso a información protegida. La idea es que haya información oportuna y no esperar muchas veces la santa voluntad de muchos de los ministerios y en especial y sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas. En el Perú ya existe un antecedente sobre esta norma y lo tiene la Contraloría para sus acciones de control a través de la ley 30.742 y en nuestro caso será no solo para la fiscalización, sino también para motivar mejor nuestras propuestas legislativas. Hay que aclarar que esta información no la va a manejar cualquier congresista, sino el Congreso como institución y cada congresista lo solicitaría a la Oficialía Mayor. Muchísimas gracias, presidente. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, congresista Mamani. Uso la palabra congresista Chávez. Adelante, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, quería señalar lo siguiente. Usted habrá visto, porque he tenido que cursar oficios, yo no soy favorable a que estemos funcionando mientras está funcionando el Pleno del Congreso. Más allá de los temas que trate el Pleno, creo que uno no se puede mantener desconectada de lo que pasa en el Pleno. Yo lamento que la vez pasada, sin mi presencia, sin mi posibilidad de debatir, se haya aprobado, por ejemplo, algo tan importante como privar a los exmandatarios de la República de la pensión vitalicia que tienen, ¿no? Todo porque yo decidí mantenerme en el Pleno y entonces pude participar. Eso de alguna manera limita los derechos de los miembros de la comisión. En segundo lugar, señor presidente, me llama la atención el entusiasmo que tenemos de modificar
aprovechando de la modificación de la bicameralidad, ya todas las instituciones. Comienzo por aquella que claro, lo beneficiaría el señor Vizcarra, que ya ha tenido incluso el desparpajo de presentarse el día de hoy en el Congreso por temas que se refieren a corrupción, para señalar como su bandera, ¿no? Para utilizar como plataforma de su campaña inmoral como candidato al Congreso por un grupo político que tendría que ser investigado, ese grupo político, ciertamente, sus dirigentes por lo menos, por estas, digamos, faltas de respeto a su dirigencia, a su militancia, ¿no? Y ese acomodo con personajes cuestionados como el señor Vizcarra, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, señor presidente, el señor Vizcarra pues ha venido a hacer su bandera política de hablar de la inmunidad. Y cuando yo escucho a un congresista decir, eso no es problema, no es problema, pues la inmunidad tampoco es problema, porque lo he reiterado muchas veces, señor presidente. En 30 años de funcionamiento del Congreso, con casi 1.500 personas que han pasado elegidas por cada quinquenio, solamente han habido 124 pedidos de levantamiento de inmunidad, concentrados en menos de 80 personas. Y todas, el 80% de esas 80 personas, señor presidente, que tenían 5, 6, o 4 o 3 pedidos de levantamiento de inmunidad, son personas que vienen de los ejecutivos nacional, ejecutivo regional y ejecutivo local. Por lo tanto, menos del 5% es la incidencia de la inmunidad. Y sin embargo se ha creado todo un problema. Lo mismo, señor presidente, el tema de la sentencia en primera instancia. Solamente pueden sostener esto, creo que las personas que tienen la confianza de que pueden dominar un poder judicial, en el sentido de que pueden conseguir pues una sentencia de primera instancia por cualquier delito contra cualquier persona, una sentencia express, o impedir que se las den a ellos, ¿no? Solamente así podrían las personas estar siendo entusiastas en que mientras todavía hay un proceso, mientras no se ha roto la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, incluir limitaciones políticas, limitaciones laborales. Ese es un contrasentido, señor presidente, y todavía de aquellos que presumen de ser pues protectores de los derechos humanos y tanta cosa. Y otra contingencia, señor presidente. Yo creo que por una cuestión de decoro, no podríamos nosotros estar en la Comisión de Constitución proponiendo, aunque sea para ser revisado luego por el Pleno, que se elimina la vacancia por incapacidad moral. Porque esa sería la mejor herramienta para un señor Vizcarra, ¿no? De decir, pues, que fue la víctima, la última víctima de diríamos, ese exceso, ¿no? Y al punto que entonces el Congreso tuvo que eliminarla, ¿no? Qué buena plataforma para el señor Vizcarra. Luego, quiero hacer una reflexión. La señora Paredes Izaguirre se le ha prendido, está en alguna marcha y se le ha prendido, señor presidente, su micrófono. Bueno, decía, señor presidente, es muy curioso que seamos tan entusiastas en estar proponiendo reformas a la Constitución y lo hagan los partidos que le quitaron la alfombra a la comisión de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso, señor presidente, va a quedar anotado en los anales de la historia del Congreso como un acto, yo diría, no quiero ser muy cruda, pero por lo menos como un acto que debe dar motivo de cierta reflexión, si no vergüenza. No sé cuál fue la razón, es decir, que este Congreso se declare incapaz de poder sustituir a 6 de los 7 magistrados que ya hace más de un año tienen vencido su mandato y pretenda trasladarle esa responsabilidad a otro Congreso, y que mientras se forma, se instala a fines de julio del 2021, mientras forma sus comisiones, etcétera, etcétera, mientras lleva adelante el proceso,
no va a ser antes del año 2022 que estos 6 magistrados que ya tienen vencido su mandato en junio del año 2019 continúen en el cargo. ¿Cuál es la razón, señor presidente, de eso? ¿Les gusta mucho esas personas? ¿Quieren, se sienten seguros, muy cómodos? ¿Son sus aliados? ¿O simplemente fue quitarle la alfombra, jalarle la alfombra al presidente del Congreso de entonces, que como presidente del Congreso, ante la vacancia del señor Vizcarra, asumía las funciones temporales, no el cargo, las funciones temporales. En la opinión consultiva que vamos a ver dentro de poco sobre la provisionalidad de los jueces y los fiscales supremos, señor presidente, se hace un trabajo interesante de distinción entre lo que es la función y lo que es el cargo, cosa que se ha venido negando a hacerse para consentir que personas como el señor Paniagua, que el mismo señor Merino y ahora el señor Sagasti se arroguen la titularidad del cargo cuando en realidad solamente tienen una función, encargo de función y temporal y muy acotada, ya que usamos mucho ese término, muy acotada, para garantizar las elecciones y la elección de quien deba, sí, asumir el cargo presidencial, señor presidente. Entonces, vuelvo, somos muy entusiastas en querer modificar la Constitución y hasta querer aprobar una asamblea constituyente, pero nos hemos rendido y nos hemos declarado incapaces de poder renovar, reemplazar a 6 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, con votación que es similar, son 87 votos, la reforma constitucional requiere ello, más en una doble de votación, en doble legislatura, o si no, ir a referéndum si es que no se tienen los 87 votos. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué Congreso es este que se declara incapaz por razones que solamente de inmediatas, de jalarle la alfombra y quitarle esa bandera a la gestión del que era presidente del Congreso encargado del despacho presidencial de la República? ¿O qué significa? No somos coherentes. Nos declaramos incapaces para renovar, para reemplazar a los magistrados del Tribunal Constitucional, y sí somos capaces para cambiar la estructura del Estado, para incluso debatir si vamos a tener otra constitución. Y hay que recordar, la Constitución de 1993 es la única constitución de las 12 que ha tenido en su historia constitucional el Perú, aprobada por referéndum. El pueblo habló respecto de esa constitución, señor presidente. Y ahora se quiere consultarle al pueblo si quiere una nueva constitución, ¿no? Confiando en que sí, pues, el pueblo desorientado, el pueblo que ha salido a las calles en plena pandemia, el pueblo que se está manifestando y destruyendo propiedad privada, emprendedora, en Ica, ¿no? Ese es el contexto, señor presidente. Yo ruego a tener más reflexión y más sentido de realidad. Hace unos días se han realizado las elecciones primarias y todos que entusiastamente y siguiendo la reforma política del señor Vizcarra, ¿no? Y de ciertos opinólogos, hemos aprobado entusiastamente, ¿no? No nosotros, pero el anterior Congreso, y nosotros lo hemos ratificado, ¿no? Sobre las primarias, gran decepción, no han funcionado. Me estoy refiriendo a las informaciones que se han recibido de ese ejercicio. Entonces tengamos cuidado. Mi invocación es, señor presidente, usted sabe, yo soy defensora de la unicameralidad. Creo que, más bien, establecer la bicameralidad crea riesgos para el funcionamiento democrático de nuestro país. Ya vemos todos estos ensayos que están ahora queriéndole dar al Poder Ejecutivo absoluta participación y eliminar la participación del Congreso en determinados temas. Somos un país con un principio de separación de poderes. Y el propio Tribunal Constitucional y la doctrina constitucional señala que ese principio de separación de poderes significa también la existencia de pesos y contrapesos que balanceen a esos poderes. Entonces, pretender que se favorezca a un poder por encima del otro, en desmedro sobre todo, porque esa es la línea que veo, en desmedro del Parlamento Nacional, no nos está llevando, señor presidente, a un contexto
en el que estamos poniendo en cuestión y estamos debilitando lo que debe ser una situación perfectamente predecible en contexto en que estamos saliendo o quizás volviendo a entrar en la pandemia. Estamos en una situación económica prácticamente de catástrofe, donde se habla incluso de endeudamientos a generaciones y generaciones futuras, ¿no? Y en ese contexto nos dedicamos a pretender cambiar, dar vuelta a todo, señor presidente, y muchas veces sin siquiera hacer la propuesta de con qué se reemplazaría. O la propuesta de aquello con que se va a reemplazar simplemente implica desandar lo que se ha andado con mucho esfuerzo, con mucha tragedia de por medio, inclusive en estos casi 200 años de historia republicana del Perú. Señor presidente, yo llamo a una reflexión. No, estamos en un momento muy difícil para nuestro país. Lo que debemos darle es estabilidad, más que estar planteando y hacer que nuestro país sea un escenario de ensayos para teorías, planteamientos que se quieren, que muchas veces incluso han fracasado en otros países y aquí se quieren poner en marcha, ¿no? Solamente eso, señor presidente, y decirle, reiterarle que yo lamentablemente no voy a poder estar, no voy a, si usted solicite licencia y con cargo a que de repente el Pleno la pueda aceptar o a veces negar, pueda yo asistir al Pleno y no así a la sesión de la comisión si esta se realiza en manera simultánea. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a la congresista Marta Chávez por su comentario. ¿Algún otro congresista más que quiera hacer uso de la palabra? Por favor, se lo pediría en este momento. Muy bien, entonces vamos a pasar al... Congresista Ramos, no lo tenía aquí en el chat, pero no hay problema, por favor, adelante, Congresista Ramos Apana. Rubén Ramos, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo suscribo muchas intervenciones de los colegas congresistas, sobre todo la última, el congresista, algunas reflexiones. Sin embargo, congresista presidente Chejade, usted tiene una responsabilidad de acoger con amplitud todas las propuestas de los miembros de esta comisión. En todo caso, hablamos de una reforma constitucional parcial o total, un cambio de la Constitución, pues un tema que tiene que estar en debate. Pero eso no significa que, digamos, responda a este debate, digamos, imposición de algún grupo parlamentario, de un partido, menos de un congresista, ¿no? Sino tiene que haber un debate y en ello saldrá a la luz las conveniencias para los peruanos, ¿no? De cambiar de una u otra forma o no cambiarlo o permanecer, ¿no? Pero sin embargo es concreto que si hablamos en estos momentos y hemos aprobado en el Pleno una ley de endeudamiento, significa, ese es un resultado concreto años, pues las políticas económicas no han tenido un fruto como se habla, como se menciona, sino no estaríamos hablando de una ley de endeudamiento para cubrir un déficit, el presupuesto de 2021. Pero, sin embargo, señor presidente, yo reitero que ponga en agenda proyectos de ley. Yo en reiteradas veces ya me canso de repetir en el mes de mayo, en ese sentido, en la agenda, para que pueda entrar al debate en el sentido de que estos temas son importantísimos en estas circunstancias. Eso no significa que si no se aprueba o termina en algún sentido, el autor o el partido que promueve eche la culpa o en todo caso esté denunciando complot, sino es parte de la democracia de poner en agenda con amplitud, señor presidente.
Esto es mi participación y suscribo las reflexiones que han hecho y todas las también recomendaciones. Creo que esto es un congreso que está dando la altura de aprobar dictámenes como la bicameralidad. Al margen, señor presidente, de que hay partidarios, hay que apoyan esta iniciativa y también hay algunos que observan, inclusive hasta ven o es que no es el momento, que no debe llevarse a cabo esto, pero es la democracia. Personalmente, yo veo positivo esta reforma de bicameralidad. Tal vez no es oportuno en este momento que vivimos, como todos los peruanos, una crisis, ¿no? Las calles dicen que deberían discutir, debatir asuntos más importantes que la bicameralidad. Si bien es cierto, es importante, pero si ponemos en fila las prioridades, entonces no estaría en primer lugar. Señor presidente, solo mi participación, le agradezco esta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Ramos Zapana. Siempre estamos agendando todo lo que los congresistas están pidiendo en el orden del día, no se preocupe. ¿Algún otro congresista se puede identificar, por favor? Porque no lo puedo ver en el chat. Congresista Raime, ¿verdad? La palabra, presidente. Congresista Gibovich, no lo había identificado. Encantadísimo, por favor, adelante, congresista Gibovich. Recién lo veo. Presidente, adelante, tienes la palabra. Incorporado a la Comisión de Constitución como accesitario hace poco. Sí. Lo leímos al comienzo de la sesión. Adelante, sí, cómo no. Gracias, presidente. He estado escuchando la participación de mis colegas y ciertamente uno debe tener cuidado cuando haga o pretenda hacer alguna modificación constitucional, pero hay que tener presente que las constituciones no están escritas en piedra y las constituciones tienen que ser también un reflejo de los tiempos. Hay muchas teorías al respecto. Países tan estables como Estados Unidos, que tienen constituciones bicentenarias, con alguna frecuencia le hacen enmiendas, ¿no? Le hacen cambios o ajustes porque son demandas del tiempo, son demandas de los tiempos, son demandas de la evolución humana, son demandas, por ejemplo, la tecnología de la información y la comunicación ha cambiado el mundo. Entonces, si el mundo cambia, si la larga marcha humana cambia, ¿por qué no puede ajustarse también la Carta Magna que nos rige? Yo no estoy de acuerdo en que sigamos reinventando el país con cada constitución, ya hemos tenido una docena de ellas, y cada vez que hemos cambiado una constitución hemos creado inmensas expectativas de refundación, de renacimiento o de recreación de la nación, de la patria, y todo ello muy distante de la realidad. Pero sí hay cambios que tienen que hacerse, ¿no? Yo siempre digo que los cambios deben hacerse dentro del sistema antes que nos cambien el sistema. Hay reajustes que tienen que hacerse y yo juzgo que lo que estamos buscando, el tema de la inmunidad, el tema de la bicameralidad, el tema del Consejo de Estado, hay una serie de temas que ameritan verse. ¿Y quién más tendría que hacerlo si no es esta comisión? ¿Quién va a plantearlo y quién va a justificar ante el Pleno y ante el país esas modificaciones constitucionales? Yo no creo en aquellas personas o como aquellas personas que creen que la Constitución tiene que ser algo intangible, una Biblia. No es así. Tampoco se puede cambiar a cada rato, pero sí tienen que hacerse ajustes que respondan al cambio de los tiempos. Hemos cambiado, ¿no? De la era industrial a la era del conocimiento, ahora la era digital, vendrá la era de la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biogenética. Entonces, tenemos que ser
permeables a entender que esas situaciones humanas, esa evolución humana, tienen que ser el cimiento de algunos reajustes en la Constitución. Es además decirlo, ¿no? Que la estabilidad, yo creo, una vez cuando justifiqué o sustenté mi proyecto de Consejo de Estado, había hecho un estudio de la cantidad de autógrafas que habían sido rechazadas desde el Ejecutivo. Eso demandaba una segunda instancia aquí en el Congreso, ¿no? Porque eso no, claro, podría parecer bonito mantener una Cámara, un Congreso, pero si lo analizamos en contexto y analizamos bien cuál ha sido el discurrir en el tiempo, cuántas autógrafas han sido rechazadas o devueltas o observadas, o han terminado en el Tribunal Constitucional como últimamente, algunas podrían ser, digamos, quizá viendo cómo ha funcionado el anterior sistema del señor Vizcarra, quizá hasta caprichosas. Pero no es cierto, no es solamente él, ¿no? O sea, en el tiempo han habido muchísimas autógrafas observadas y devueltas. Entonces, una segunda instancia, una Cámara diferente a la que tenemos hoy día, tiene que ser parte de una solución integral. Pero tiene que discutirse, tiene que debatirse y tiene que ser bien planteada como una solución, no como algo más o como el correlato de una crisis política que constantemente nos abate, sino como una solución a ella. Yo estoy seguro que con una bicameralidad todos los problemas que hemos tenido en este quinquenio perdido se habrían podido superar, porque lo que nos ha faltado en el Perú es reflexión, diálogo, entendimiento entre los poderes, ¿no? Entonces, reitero, presidente, yo sí soy ferviente creyente de que las constituciones obedecen un poco a sus tiempos y que tienen que ser enmendadas o cambiadas periódicamente según cómo va la marcha humana, cómo va la marcha de la nación. No cambiarla totalmente, porque eso significaría, como algunos preconizan, un refundamiento de una nueva república. Y eso lo hemos visto ya a través de 12 constituciones que no significaron ningún cambio. Los cambios que tenemos que hacer son cambios de modelos mentales, cambios culturales, cambios contra la corrupción. Esos son los males que no nos permiten avanzar, ¿no? Pero la Constitución, la ley de leyes, tiene que ser revisada periódicamente. Gracias, presidente. Congresista Guibois, creo que se le ha cortado el audio. Adelante, por favor. No, presidente, ya terminé mi intervención. Lamento mucho que no me haya podido escuchar. No sé si mis colegas me habrán escuchado, porque mi audio acá aparece bien. Sí lo escuchamos, congresista, pero se le cortó en algún momento su exposición. Me parece que el último minuto, no sé. Pero bueno. Gracias, congresista Guibois. No, usted, por favor, encantado. ¿Algún congresista más que quiera hacer el uso de la palabra, por favor? Presidente, Lenin Chejo. Sí, Lenin, por favor. Lenin Checo, adelante, por favor. Encantado. Gracias, presidente. Estaba escuchando atentamente la participación de cada uno de mis colegas y también empezando a leer y releer el predictamen que se ha presentado. Importante trabajo, ¿no? Y también este mismo nos confirma de que esta Constitución necesita ser modificada. Hay varios temas. El de la bicameralidad es uno de ellos, ¿no? Y en este contexto de la bicameralidad, presidente, hay varios apuntes que debemos tomar en cuenta, ¿no? El primero es el que se ha llevado un referéndum y la población ha emitido
una posición y está en contra. Y está en contra porque ha visto que lamentablemente dentro de nuestro régimen no hemos tenido una cultura, podría decirse, institucionalizada en estos dos espacios que serían conocidos como la Cámara Baja y la Cámara Alta, y que lamentablemente ha sido disuelta en un afán populista de mediar justamente este tema en el 92. Creemos importante también, presidente, entender el contexto en el cual nos encontramos actualmente. Nos encontramos en un contexto totalmente diferente al del referéndum, en el cual no solamente se está exigiendo a través de varias voces en el legislativo, sino también de la ciudadanía, la necesidad de que debemos nosotros plantear situaciones en la cual podamos comprender que esta Cámara de Senadores o esta bicameralidad no plantea o no debería plantear un proceso de elitización del poder, en el cual el centralismo siempre ha sido y siempre ha permitido que no podamos tener la percepción y la visión de las regiones del país, entendiendo el contexto geopolítico en el cual nos encontramos, ¿no? Perú es un país y Lima eminentemente ha centralizado el 30% de todo este contexto. Entendemos también que debemos ver que no solamente somos ciudadanos peruanos, ¿no? Es una múltiple situación en la cual hay muchos ciudadanos que nos consideramos
Chile, cuando tú pides un préstamo para una casa, con la llamada Constitución de Pinochet, tú pides un préstamo hipotecario para una casa, te dan el préstamo a 3.5% la tasa anual. Acá, el sistema bancario, con una constitución más o menos de la misma naturaleza, liberal, de economía social de mercado, la tasa del hipotecaria es de 8, de 9%. ¿Eso es un problema en la Constitución? ¿O es un problema de este Parlamento que hasta ahora no agenda en el Pleno lo que se está pidiendo, que el Banco Central de Reserva baje la tasa de los intereses? ¿Qué tiene que ver la Constitución con que el sistema financiero sea usurero? ¿Por qué no somos valientes y ponemos en agenda eso, discutimos y debatimos? ¿Por qué permitimos que la SUNAT, por ejemplo, cobre intereses altísimos y con eso ahogue la pequeña empresa? ¿Qué es lo que está fallando? ¿La Constitución? ¿O estamos fallando nosotros como representantes del pueblo, como líderes políticos? ¿Quién está fallando? ¿La Constitución? En el monte Sinaí hace más de 3.000 años, para los cristianos, Dios con su dedo de fuego escribió los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés para que se los entregara al pueblo judío y a traer al pueblo judío a todo el cristianismo occidental. Y en uno de esos 10 mandamientos dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y dice también: no fornicarás, y dice: no cometerás adulterio. Y entonces esos 10 testimonios escritos por Dios no han podido cambiar la esencia del hombre. ¿Qué nos hace pensar que una constitución escrita por los hombres cambiará los valores en esta sociedad enferma? En esta sociedad donde los líderes son de barro, se quiebran cuando ven en la televisión que los atacan y piden perdón. Así no se hace patria, así no se hace... eso es demagogia, señor presidente. Eso es demagogia. Porque para hacer una constitución o para hacer una reforma de constitución, como lo ha dicho la congresista Carolina Lizárraga, este Parlamento tiene que ser fuerte. Y por eso es que ella se preguntaba si era posible que pudiéramos llevar a cabo una reforma en la Constitución. Y vamos a llevar una asamblea constituyente, vamos a pedir una nueva Constitución con gente que pide perdón a la prensa. No lo entiendo. No. ¿A quién van a hacer caso? ¿A la prensa o al pueblo? Yo le hago caso al pueblo, no a la prensa. Aunque algunos creen que la prensa representa al pueblo. Cuando la prensa lo único que sirve es para modelar las mentes, no solo de la población, sino de los políticos que están sentados aquí en este Parlamento. De manera que yo invoco seriedad, porque el liderazgo político, que es una de las crisis de este país, liderazgo político exige que quienes piden una asamblea constituyente nos digan qué quieren, cuál es su propuesta, dónde está su texto escrito. ¿Cuál es el texto escrito? Yo todavía no lo he leído. ¿Dónde está? ¿Qué están proponiendo cuando vamos a una asamblea constituyente? El catálogo de los derechos fundamentales está escrito desde el año 1935. Está en la Constitución del 79 y está en esta. ¿Vamos a ir a una forma de gobierno republicana o parlamentaria? Necesitamos nuevos líderes. Eso es lo que pide la juventud. Pero los líderes tienen que tener una propuesta y decirle a los jóvenes: este es el camino. Y si el camino es una asamblea constituyente, yo quiero ver la constitución que proponen y quiero leerla. Y bajo esos términos debatir. Pero no vamos a una asamblea constituyente a ciegas para irnos a un precipicio, para ir a Venezuela, para ir a Argentina. ¿A dónde? ¿A dónde nos quiere conducir esta asamblea constituyente? Porque el pueblo lo pide. ¿Qué pueblo lo pide? El pueblo está partido en 16 representaciones, en 10 representaciones aquí en el Parlamento y en 24 partidos políticos. ¿A qué parte del pueblo le hago caso yo? Yo soy un representante de un sector de la población. Y ese sector de la población al que yo represento pide que no se cambie la Constitución. De manera que el debate tiene que ser sobre un texto en blanco y negro.
y sobre eso debatimos, pero no al borde de un precipicio. No podemos jugar como equilibristas en un circo para ver quién se cae de la cuerda floja. No es así, señor presidente. Menos con congresistas que han demostrado que no tienen madera y que piden perdón a la prensa y dicen que se han equivocado. ¿Por qué no pensaron bien su voto antes de emitirlo? Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Carlos Mejía, por su intervención. ¿Hay alguna otra intervención que se quiera hacer? Muy bien, entonces, solamente para decirles es que el día de mañana vamos a sesionar. Vamos a pedir la licencia respectiva, salvo que el pleno acabe antes, que es una posibilidad. Vamos a sesionar mañana a las 4 de la tarde, 4 de la tarde del día de mañana, no a las 3, sino a las 4, porque es muy probable que el pleno acabe mucho antes, ¿no? Y mañana vamos a continuar ya la parte final del texto de bicameralidad y seguramente tomar una decisión, ¿no? Decisión final. Vamos a continuar entonces con presidente. Punto de orden del día. Presidente, quisiera... Para terminar con esta Checo, sí. Adelante, sí. Cortísimo. Sí, estamos en una crisis no solamente social, sino también moral, ¿no? Y también económica. La institucionalidad democrática no existe, pues en el país lo han destrozado en el 93 y eso no lo vamos a esconder, ¿no? Los partidos políticos dicen que no debían existir ni las ideologías, según algunas ideas trasnochadas, cuando la democracia se basa justamente en el debate de ideas políticas, en el debate de ideologías y no de ismos, ni seguir a líderes sin una visión concreta. Es la razón por la cual este Congreso siempre ha estado mal visto, pues, lamentablemente, ¿no? Y justamente la madera que se necesita es la que podamos debatir y defender estas ideas. No una posición subjetiva, ¿no? No una posición tal vez ambivalente, una posición clara. La corrupción se tiene que empezar a combatir, venga donde venga. Y hay que pedir perdón por las muertes, no por la votación. Hay que pedir perdón al pueblo por las muertes que han pasado. Ya veremos quiénes han sido los culpables, ¿no? Los que han instigado, los medios de comunicación que toda la vida siempre han estado cerca de los grupos de poder. No sé, habrán seguramente autores mediatos e inmediatos. Pero en la vida hay que hablar claros, ¿no? Yo a mis 41 años creo que estamos entrando en un momento tan difícil, pero tan importante, rumbo al Bicentenario, que es cierto lo que uno de mis colegas planteó, ¿no? Hay que debatir qué cosas queremos debatir, qué cosas es lo que queremos plantear rumbo a esta visión de una nueva Constitución. Y este es el mejor momento y este es el mejor espacio. Y seguramente van a haber más, como plantea usted, ¿no? Van a haber más participaciones y van a haber más opiniones. Acá no podemos darlas de oídos cuando también llevamos el lastre de haber fracasado como institución política. Recuerden que ha sido disuelto este Congreso pasado. Recuerden que ahora estamos asumiendo esta responsabilidad histórica a pocos meses del Bicentenario. Recuerden que la población, así como la decimos, ¿no?, que somos los líderes, también nos está juzgando por nuestras posiciones. Y sí, vamos a seguir manteniendo esa posición en forma humilde, pero firme. Vamos a seguir manteniendo esa posición. Y es importante, presidente Omar, que ustedes sepan que este es el foro donde tenemos que plantear las alternativas de solución al país, no los ataques personales. En ese sentido, hay otros espacios seguramente mucho más amicales en los cuales vamos a poder debatir y no que la población esté escuchando lo que ahora estamos haciendo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Checo. Simplemente decirle que siempre la Casa de la Reforma Política y Electoral ha sido la Comisión de Constitución y acá se han dado grandes debates
Se lo digo porque usted recién llega el día de hoy, igual le agradecemos por sus propuestas, no necesariamente puede concordar con la nuestra, pero es parte pues de la democracia, ¿no? La discrepancia, así que le agradecemos mucho. Muy bien, vamos entonces a tocar el siguiente... Isaías Pineda, que también quería hacer uso de la palabra. Adelante, por favor, para finalizar. Congresista. Señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, por favor. A través suyo, a todos los congresistas de la Comisión de Constitución, agradezco la participación y también pueda contemplar mi asistencia. Recién me incorporo, ya interno también hice de conocimiento. Sobre el tema que estamos debatiendo, quería trasladarle algunas sugerencias que se pueden incluir para opinión de los congresistas y de la comisión. Sobre el predictamen de bicameralidad, sugiero que se incorpore en el artículo 99-A impedimento de salida del país de altos funcionarios. Al término del periodo del ejercicio de la función, los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 están impedidos de salir del país durante 24 meses, sin previa autorización del Poder Judicial, de acuerdo a ley. También sugiero incorporar al artículo 113 sobre la presidencia de la República vaca por. Menciona el índice 1, 2, 3. En las opciones donde dice en el 3 voy a leer su permanente incapacidad moral declarada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, en ese orden por no menos de 2/3 del número legal de los miembros de cada Cámara, debido a, primero, la comisión de un delito doloso flagrante. Sugiero se pueda agregar previa determinación de la misma por el Poder Judicial. Asimismo, también el reglamento del Parlamento regula el procedimiento de la vacancia sobre el artículo 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedimento a las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver la Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. También podrá ser acusado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de delitos dolosos contra la administración pública o el patrimonio del Estado. Además, se agregue el siguiente texto, así como por la presunta comisión de tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, lavado de activos y violación de la libertad sexual, cometidos durante el periodo representativo para el que fue elegido o antes de asumir el cargo. Señor presidente, es lo que quería agregar al debate del tema de lo que es el predictamen de bicameralidad. Además, también trasladar a través suyo, señor presidente, ya que usted preside la Comisión de Constitución y Reglamento, podamos contemplar el debate de otros temas de importancia, así como el que estamos debatiendo. Muchas gracias, señor presidente. A usted las gracias, congresista Isaías Pineda, por su intervención. Mil gracias. Vamos a continuar entonces. Hemos finalizado ya el tema del último texto sustitutorio, que es el cuarto, sobre bicameralidad, los comentarios, el debate de fondo, y vamos en todo caso a
continuar con la agenda del día de hoy. Es el segundo punto de orden del día. Es el predictamen recaído en los proyectos de ley 3466, 2018, 5216, 2020, 5259, 2020 y otros que proponen reforma a los artículos 7, 9 y 11 de la Constitución Política para garantizar el derecho fundamental a la salud. Estimados miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, que me honra presidir, quiero explicarles una vez más el mejor reconocimiento por la gran labor legislativa que con todos ustedes se viene haciendo para sacar adelante las reformas que el Perú necesita. En el camino de cimentar las reformas políticas y electorales, es importante también que nuestra comisión conduzca su reflexión legislativa sobre otras reformas tan importantes como lo es de salud para todos nuestros compatriotas. En ese orden de ideas le estamos presentando el primer predictamen con respecto al sector salud para nuestro país, el cual ha tomado en consideración las siguientes iniciativas legislativas justo en una época pues de pandemia en la que sí se hace necesarias reformas constitucionales, reformas legislativas, pero sobre todo ya constitucionales, para mejorar nuestro alicaído sistema de salud, cuando han habido más de 1 millón, lejos más de 1 millón de infectados y 36.000 muertos, cifra oficial, pero que probablemente estemos alrededor de ya de 70.000 o más de 70.000 muertos, cifra de SINADEF, como consecuencia de la pandemia, del COVID de 2019. En ese orden de ideas, le estamos presentando el dictamen con respecto, o el predictamen con respecto al sector salud para nuestro país, el cual ha tomado en consideración las siguientes iniciativas legislativas. Primero, el proyecto de ley 3466-2018, ley que fortalece el sistema de salud y modifica los artículos 7, 9 de la Constitución Política del Perú. Segundo, el proyecto de ley 5216-2020, ley de reforma constitucional que modifica los artículos 9 y 11 de la Constitución Política del Perú para garantizar el derecho fundamental a la salud. Y tercero, el proyecto de ley 5259-2020 en Congreso de la República, ley que reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado. Cuarto, el proyecto de ley 6094-2020 Congreso de la República, ley que modifica los artículos 7, 9, 11 y 40 de la Constitución Política del Perú en materia de salud. Y quinto, hemos acumulado el proyecto de ley 6367-2020 Congreso de la República, proyecto de reforma constitucional que establece un sistema único de salud pública, el cual fue presentado por el congresista Renan Espinosa Rosales ante el área de trámite documentario del Congreso de la República, con fecha 6 de octubre de 2020, y fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento como única comisión para su estudio y dictamen del 8 de octubre de 2020. Las propuestas legislativas aquí citadas, bajo diferentes ópticas y mecanismos, buscan resolver el crucial problema de la salud de nuestro país, motivo por el cual se ha tenido por conveniente acumularlos. Así, el predictamen de hoy, en concordancia con la opinión de los expertos consultados, las opiniones recibidas, tanto especialistas en derecho constitucional, especialistas en salud, en derecho a la salud, médicos, exministros de salud, se han concordado una serie de opiniones de gente muy, muy especializada, opiniones además recibidas de diversas instituciones, ya sea por escrito o a través de sesiones que han habido en la Comisión de Constitución hace algunos meses. Hemos tenido, el agrado, la responsabilidad de tener este predictamen en esta fórmula legal siguiente, ¿no? Ley que reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, en la cual tenemos su artículo 1, le agradecería que estén con su Constitución. Artículo 1, modifícase el artículo 7 de la Constitución Política del Perú en los siguientes términos. Artículo 7, derecho a la salud, protección al discapacitado. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su financiamiento, promoción y defensa. A la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia físico-mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Asimismo, se le agrega un párrafo, que es el proyecto, el predictamen, la fórmula legal,
de esta reforma constitucional que dice, por ser un derecho humano fundamental y en armonía con el principio de equilibrio financiero, el Estado destina anualmente para el sector salud no menos del 6% del Producto Bruto Interno bajo responsabilidad. Su debida ejecución tiene carácter prioritario en el examen de la Cuenta General de la República que realiza el Congreso. El objetivo de esta reforma constitucional es precisar los principios constitucionales que rigen la salud de nuestro país. En primer lugar, el argumento del 6% del Producto Bruto Interno para el sector salud encuentra su principal fundamento en el histórico olvido de un derecho humano y por el que muchos de nuestros compatriotas sufren cotidianamente sin poder pensar en un mañana mejor. Para ellos, la ausencia de servicios de salud debido a la falta de infraestructura, equipos y personal médico especializado es simplemente la diferencia entre vivir o morir. Más aún hoy, por la crisis que todos los peruanos padecemos a causa del COVID-19, que duda cabe, las condiciones sanitarias son las que están marcando de manera crucial la vida de nuestros compatriotas. Pese a esta situación de casi abandono, el nivel de inversión sigue siendo pírrico para un país como el nuestro, que aspira a ser miembro de la OCDE. Incluso pese a un crecimiento económico importante, nuestra visión de la salud se ha hecho cada vez más pequeña al punto de diluirse. Lo comprobamos actualmente por la inversión histórica que ha tocado fondo con un ínfimo 2.2%. En el Perú se invierte alrededor apenas de 3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno en el sector salud. Esta es una cifra post-COVID-19, la cual sigue siendo menor si se toma en cuenta que varios países de América Latina dedican más del 6% y otros como Cuba y Estados Unidos entre el 8 y el 10% de su Producto Bruto Interno, según cifras de la Organización Panamericana de Salud, OPS. En el caso de las naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, el gasto en este rubro llegó en el 2018 al 8.8% en promedio y se espera que en el 2030 supere el 10%. Además, al 21 de noviembre del presente, tenemos 35.549 fallecidos víctimas del COVID-19, 948.000 infectados, equivalente al 19.3% del total de muestras realizadas. O sea, casi el 20% de pruebas realizadas son positivas, las cuales son cercanas a los 5 millones de pruebas entre rápidas y moleculares. Se hace imperativo entonces de hacer una realidad el derecho fundamental de la salud a través de una inversión que permita generar las condiciones para el desarrollo óptimo de nuestros compatriotas. Esta inversión toma en cuenta también el crecimiento poblacional que el Perú debe tener de cara al 2030 y no solamente al bicentenario. A mayor población, las necesidades en salud serán cada vez mayores, pudiendo incidir negativamente en el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. Actuemos entonces a la luz de la razón y la previsión. En segundo lugar, es necesario que nuestras autoridades puedan actuar bajo responsabilidad y que la aprobación de los presupuestos tenga carácter prioritario en el examen de la Cuenta General de la República que realiza el Congreso. No bastará entonces con mencionar que la salud es un derecho humano fundamental. Con nuestra participación, el derecho fundamental a la salud tendrá una consecuencia constitucional concreta ocupando el lugar y el tratamiento que le corresponde. Quisiera decirles que esta manera de legislar garantiza en la realidad la inversión en un derecho humano que todos consideramos fundamental. Este anhelo social fluye de las aspiraciones de la comunidad nacional e internacional, de ahí la necesidad de hacerla imperativa en tanto que mandato constitucional, el cual influirá en las políticas públicas para la consecución de los objetivos del milenio. En tercer lugar, inútil sería que exista un derecho fundamental si es que no existe ninguna garantía que éste se cumpla, como tampoco podría concretizarse sin los valientes principios que sustentan. De ahí que sea importante precisar su cumplimiento, más allá del tiempo y las administraciones, porque cambiarán muchas cosas, pero el derecho a la salud seguirá siempre presente. Gracias a estos principios damos un paso en la concretización de los modelos abstractos que encontramos en la Constitución. Esto va en concordancia con el aguerrido principio el hecho subyace al derecho, el cual implica que la realidad social alimenta la modificación o la integración de nuevos conceptos o principios. En ese sentido, los proyectos de ley presentados tienen la realidad como mejor testigo. Si estamos aquí, apreciados miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, es para obrar con la mayor responsabilidad y confianza puesta en nosotros por el pueblo peruano. Así, el predictamen que hoy ponemos a su aprobación
nos compromete a construir una visión previsora y humana de la salud. Son con servicios que satisfagan las necesidades de las personas a lo largo de su vida. El Perú y las generaciones futuras nos lo agradecerán. Con ustedes, estimados miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, hagamos realidad esta noble visión y asumamos nuestra responsabilidad histórica de cara al bicentenario de proveer a todos los peruanos de una mejor salud y un mejor presupuesto constitucional que lamentablemente no lo ha habido durante la historia republicana. Señores congresistas de la República, ya ha sido una discusión, digamos, que ha habido, digamos que sería el segundo predictamen. Esta ha sido ya una discusión que ha habido, se han analizado, digamos, las ponencias de muchos expositores, se acordarán ustedes, exministros de Salud, profesores de Derecho Constitucional, personas versadas en la materia, digamos, matices más, matices menos, están a favor de que el presupuesto general de la República sea no menor al 6%, ¿no?, del Producto Bruto Interno. Del Producto Bruto Interno sea no menos del 6% al sector salud. El día de hoy no supera el 3.5% del presupuesto general de la República, del Producto Bruto Interno, perdón. O sea, el día de hoy el Producto Bruto Interno al sector salud no es más del 3.5%. Nos estamos proponiendo, como ya quedó sentado en anteriores oportunidades, que el 6% del Producto Bruto Interno vaya al sector salud y que sea pues una reforma constitucional, no solamente por un tema, digamos, de coyuntura terrible, de cataclismo mundial, de epidemia o pandemia, del COVID, que es un desastre natural, nacional y mundial, sino porque siempre la salud en el Perú ha estado relegada. Se acordarán ustedes que cuando hubo la pandemia solamente habían 100, digamos, camas UCI para enfermos. La contención fue pésima, mientras que Colombia, por poner países cercanos a la región, que tampoco estaban muy bien en el sector salud, superaban entre las 500 y 700 camas UCI para atender a los enfermos del COVID. El Perú tenía apenas 100 camas UCI, ¿no?, en los hospitales del Estado. Nunca ha habido una previsión ni una contención en el sector salud por una serie de temas, ¿no?, que se han comentado acá en esta Comisión de Constitución durante muchas sesiones. Pero una de ellas evidentemente ha sido el poco presupuesto que se ha, digamos, destinado al sector salud en base al Producto Bruto Interno. Creemos una necesidad de hacerlo a través de una reforma constitucional. Prácticamente todos los expositores que han venido hace unos meses han opinado a favor de ello. Creo que el Perú está mereciendo una respuesta rápida, ¿no?, breve, al respecto. Así que ponemos a su disposición este predictamen, este texto sustitutorio, que ya se comentó hace algunos meses, para su debate y tomar una decisión, ya que estamos a las puertas de finalizar una legislatura, ¿no?, una nueva legislatura. Si algún congresista de la República quiere hacer uso de la palabra, este es el momento de hacerlo. Doctora Patricia Durán, por favor, con la misma asistencia el sentido del voto de los señores congresistas. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. A favor, pero con reserva en algunos puntos. Gracias. Gracias, congresista Almerí. Congresista Chávez Cosío. Los problemas de salud se solucionan por el gobierno llamando a manifestaciones, señora presidenta, señor presidente. Se acaban las epidemias, se acaba el contagio, se acaba todo. Mi voto es en contra.
Gracias, señora congresista. Congresista Chejade Moya. A favor, a favor. Gracias. Congresista Checo Chauca. A favor. Gracias. Congresista Costa Santolaya. Congresista Costa Santolaya. Congresista Gupiok Ríos. A favor, con reserva de algunos puntos en discusión en el Pleno. Gracias. Gracias. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. Congresista Lizárraga Houghton. Congresista Yauji Romero. A favor, doctora. Gracias. Cuídese. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mamani Barriga. Mamani Barriga, a favor. Congresista Mesía Ramírez. En contra. Gracias. Congresista Omonte Durán. Congresista Omonte Durán. Congresista Paredes Eizaguirre. A favor. Gracias. A favor. Gracias, congresista Aliaga Pajares. He registrado su voto a favor del predictamen. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. A favor. Gracias. Congresista Jaime Marín. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. A favor con reservas. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Guigovich Arteaga. Congresista Guigovich Arteaga. A favor. Gracias. Congresista Quispe Suárez. A favor. Gracias. Porcentaje alto, más. Señora relatora. Sí, señor congresista Costa Santolaya. Sí, en contra. Mi voto es en contra. Gracias, señor congresista Costa. 14-3. Señor presidente, han votado 17 señores congresistas, 15 congresistas titulares, 2 congresistas accesitarios, que son los congresistas Guigovich Arteaga, en reemplazo del congresista Roel Alba. Doctora Patricia, perdón, disculpe, Lizárraga Houghton, abstención. Lizárraga Houghton, abstención. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la cuenta, por favor? Un momento. Señor presidente, han votado 18 señores congresistas, 16 congresistas titulares y 2 congresistas accesitarios. Los congresistas accesitarios son el congresista Guigovich Arteaga en reemplazo del congresista Roel Alba y el congresista Quispe Suárez en reemplazo del congresista Valdés Farías. 18 votos, de los cuales el resultado es el siguiente. 14 congresistas han votado a favor, 3 han votado en contra y una
congresista ha votado en abstención. Y de los 14 que votaron a favor, 3 de ellos son con reserva. Se ha aprobado por mayoría el predictamen que reforma los artículos 7, 9 y 11 de la Constitución Política del Perú para garantizar el derecho fundamental a la salud. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Patricia Urán por su diligencia. Entonces se ha aprobado por abrumadora mayoría 14 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la reforma constitucional del artículo 7, en el cual, que es sobre el sector salud, el cual destina básicamente no menos del 6% del Producto Bruto Interno al sector salud bajo responsabilidad. Como es una reforma constitucional, y digamos el 75% de los votos, 14 de 18 han votado a favor por abrumadora mayoría, y digamos estamos a puertas del cierre de la legislatura, que se va a cerrar en poco más de 15 días, rogaríamos a los congresistas que han votado a favor, a partir de hoy día, de acceder al llamado de la secretaria técnica, la doctora Durán, para su firma respectiva y que esto de una vez vaya a oficialidad mayor, a la mesa directiva, para que pueda ser debatido finalmente y votado en el Pleno, si es posible. Entonces, con gran satisfacción, puedo decir que se ha votado por abrumadora mayoría la aprobación de esta reforma constitucional que tiende a mejorar el sector salud a través de un mayor presupuesto en su Producto Bruto Interno, repito, no menos del 6% del Producto Bruto Interno al sector salud. Así que es un dictamen aprobado y les agradezco mucho a los señores congresistas por su amabilidad. Vamos a pasar entonces al siguiente punto de orden del día. Un momentito, por favor. Vamos a hacer les pediría a los señores congresistas que vamos a hacer un cuarto intermedio solamente de 10 minutos, por favor. 10 minutos y regresamos. No se muevan, por favor. Gracias.